Ok. Buenos amigos, soy Lord Rabbit y estoy hoy día con un gran invitado, Baru Geek. Y muchas gracias, Baru, por estar en el programa. Y, Hola, hola, ¿cómo están? y bueno, encontré su canal y veo que es muy influencial en la comunidad latinoamericana y en la colombiana y como que muchos de ustedes lo siguen y quería escuchar su perspectiva. Ustedes saben, aquí en este espacio estoy muy metido en ese mundo de los cómics, la novela gráfica. Me pareció muy bueno conversar con Baru acerca de sus ideas. Y bueno, bienvenido al programa, Baru, bienvenido. Eh, y bueno, para comenzar hoy día con esta entrevista, ¿por qué no nos cuentas de cómo te iniciaste en el mundo de los cómics y las historietas y tus perspectivas? Y bueno, adelante, adelante, dinos. Va, pues nada, primero muchísimas gracias por la invitación, Lord Levet. Yo pues feliz aquí para conversar un poquito de cómics y de diferentes cosillas. Y pues nada, me inicié en ese mundo cuando tenía como aproximadamente 15 años. O bueno, yo creo que siempre estoy influenciado por esto de las películas y las series animadas, porque pues igual uno de pequeño las veía, pero así como a los cómics, sí fue aproximadamente a los 15 años en una de las librerías de mi ciudad, una de las que eran como callejeras. Entonces, en una de esas pilares que ellos suelen tener, yo encontré un cómic que era de El Hombre Gigante, de Giant Man. El Ujú. número 2 si mal no recuerdo. Ya ahí mismo, como ese cómic, las portadas de esos cómics eran como el rostro de Hank Pym, eran divididos, haz de cuenta que eran cuatro números, pero en cada número había una parte de la cara. Entonces yo trataba de buscar los cuatro para llevarme los cuatro y tener la mini colección, pero solo encontré dos. Creo que todavía los tengo en mi colección actual, pero ya a partir de ahí fue que los leí, volví a ir al día siguiente a buscar más historias y ya a partir de ahí empezó como una fase de más cómics, ¿no? De querer más lecturas de ese tipo. Ah, excelente, excelente. Y en sí, Giant Man es de Marvel, ¿no? Sí, Eh, Sí, por Hank Pym lo conozco por la película. Y entonces, como que te llamó la atención, ¿comenzaste con Marvel o inmediatamente saltaste a DC o a otras editoriales? ¿Cómo fue así tu trayectoria? bueno, pues yo inicié netamente con Marvel por este número del Hombre Gigante, pero después yo pasé a otra editorial que era como independiente. Creo que el título era como Giant Man, algo así. Perdón, Ujú. Iron Man, pero no el Iron Man que conocemos de Marvel, sino otro cómic de otra editorial independiente. No conocía a DC, sino hasta que ya empecé a ir a la biblioteca de mi ciudad y allá pues había un montón de catálogos de historias de cómic. Ya ahí ya empecé a leer más de DC. Recuerdo que, pues, si mal no recuerdo, ¿no? La primera historia de DC que leí fue una de Superman, un coleccionable que tenían de la tapa de John Byrne, como que vienen ahora en diferentes números, entonces fue uno de esos los primeros que leí de DC. Ajá. Pero como que siempre estuve variando mucho, como que me gustaba mucho leer Marvel, me gustaba mucho leer DC, pero de vez en cuando encontraba algún cómic de otro tipo, como por ejemplo, no sé, Las aventuras de Tintín, que es un cómic francés, Sí, y sí, sí. decía, démosle chance a este, y también la historia era fascinante, la historia era muy bonita, entonces como que siempre he saltado de editoriales y de historias, no solo como de superhéroes, sino también de otros tipos de géneros, pero obviamente la que más me gusta, pues sí son un poco las de superhéroes. Claro, claro, te entiendo. Y entonces, ¿cómo así? Entonces tú descubriste Marvel a los 15 años y luego Sí. eras como, porque hay a veces los fanboys, ¿no? Lo que lo llaman, eras como que un fan como que hardcore, un mega fan de Marvel o nada más leíste Marvel por unos meses y luego descubriste DC en la biblioteca de tu ciudad? ¿Cómo fue? Porque cada quien tiene una historia distinta y es muy interesante. Sí, sí, sí. Pues verás, yo recuerdo que, o sea, con la lectura que tenía del Hombre Gigante, ya empecé a buscar más cosas de Marvel. Por ahí, creo que era en el 2012, ponle, no era tan popular, pero habían algunos canales de YouTube como que hacían videocómics narrados. Entonces yo seguía allí y empecé a leer, veía un video, por ejemplo, no sé,
de la historia de Marvel que se llama Vengadores Desunidos y la buscaba en internet a ver si la encontraba en PDF o la encontraba en algún otro formato y por suerte pues sí estaba en algunas páginas. Entonces, creo que ahí empezó el fanatismo. O sea, fui más Claro. del lado de Marvel al principio, como tratar de seguir una cronología, que a Marvel le sigo la cronología desde el año 2018, ponle aproximadamente, Mm. en cuestión de cronología. Más allá, pues no me aventuré. Ya con el tiempo aventuré una que otra historia, pero no hacía profundidad como en esos años. Y con DC fue 1 o 2 años después. Con DC sí fue mucho tiempo después. Yo me fasciné bastante por Superman, entonces empecé a leer bastante de Superman. Y a partir de ahí, pues también empecé a explorar un poquito más el mundo de DC. Fíjate que no me apegué tanto a los nuevos 52, que era el universo en el que estaba en ese tiempo el apogeo, sino que yo Ajá. me fui más ahí sí, como por historias más clásicas, historias de los 80s, 90s, 2000. Oh, ya veo, ya veo. Como Frank Miller, ese tipo de Alan Moore. Sí, ajá, exacto, eran más historias de ese tipo. Claro, como las novelas gráficas que están haciendo en los 80 90 a comienzos de los 90. Ajá, Watchmen, por ejemplo. Sí, sí, sí. eh, sí, ese tipo de historias. Entonces, como que tú cuando comenzaste a seguir a Marvel, seguías nada más el... ¿Y para esa época era el universo Ultimates o eso ya había pasado? No, era el tiempo. Ambos, ambos universos como que se estaban publicando al tiempo, Ujú. porque pues el Ultimate nació justamente como un reinicio completo, pero al mismo tiempo seguían publicando historias del universo principal. Lo que pasaba era que pues en los 90 las ventas de Marvel empezaron a fallar muchísimo por la calidad de las historias y al 2000, a inicios de los 2000 ya empezaron a traer de vuelta gente. Claro, Joey Quesada. Sí, Lo- empezaron a traer escritores y gente que de pronto en esos años empezó a trabajar mucho más en las historias y a partir de ahí empezaron una continuidad muy buena. No recuerdo el nombre que tiene esa etapa como tal, pero a partir de allí como que todo estaba conectado. Cada año tenían eventos, cada año tenían historias, entonces eso ya hacía que la gente se interesara mucho más. Y el universo Ultimate empezó fuerte y poco a poco se fue como desmoronando. Claro, ya veo, ya veo. Ah, entonces como que perdieron un poco de ese momentum, ¿no? Como que, como... Ujú. Pero lo que yo sé es que yo leía Brian Michael Bendis, el Sí. Ultimate Spider-Man, y como lo seguía y también leí un poco de The Ultimates, ¿no? Que eran los Avengers de esa época, los Ajá, Vengadores. los Ultimates con Mark Millar, sí. Exacto, exacto. Y bueno, lo seguía, pero como que no, personalmente como que nunca he sido tan fanático de como DC o Marvel, pero como leía una que otra. Quizás soy como tú también, de que más sigo a los, como que a Frank Miller, Alan Moore, trato de leer Por autor. a los autores, ¿no? Ah, súper. Sí, Y, a mí me pasó algo como que similar porque seguí el punto de la cronología de Marvel hasta un punto que dije como, bueno, a partir de aquí ya quiero explorar otros formatos, otros géneros. Dejé de leer Marvel después del evento de Secret Wars del 2015 y luego ya lo retomé como en el 2018-19. Y con DC me pasó al revés, por ejemplo, en el 2016, 2017 tampoco lo leí, pero en el 18 con esto de Rebirth, que fue como el último, bueno, último no, ya pasaron 4 años después de eso, como que uno de los boom que tuvo DC, a partir de ahí como que empecé a leer y a hacer mucho más, a seguirle mucho más la pista. claro, claro, interesante. Y, y una pregunta, Garu, y cuando cuando tú te pegaste en el mundo de los cómics, también consumías un poco de la animación, por ejemplo, el Spider-Man del 94, para veces le hacen, o los otros Spider-Mans que salieron después, o tú simplemente siempre has, o DC también hacen como jóvenes titanes, por ejemplo, y me acuerdo veía un Sí. poco eso, o tú siempre has estado metido exclusivamente en los cómics y no en el mundo de la animación, como. No, o sea, antes de comprar los cómics, claro, veía mucho algunas series, ¿no? Por ejemplo, la Liga de la Justicia o la Liga de la Justicia Ilimitada, eran Ujú. series que
sí o sí pues veía por el gusto que tenía, ¿no? Aparte como que mi familia también le gustaba ver conmigo, entonces eso ya era bonito. Ya a partir de ahí creo que empezó el gusto, pero yo en ese tiempo no pensaba que eran personajes de cómic porque era un niño, simplemente pensaba que eran pues Claro, de personajes de animación. animación. Ajá. Luego ya apareció, bueno, pasaban también la serie de Spider-Man de los 90 del 97 creo que era, y la de Spectacular también, la de Spectacular Spider-Man. Entonces, a Sí, sí, partir de ahí esa es también fue, es muy famosa con los fans, como les gusta mucho sí, eso. ajá, y ahí fue cambiando Yo el prefiero gusto. la Dije, de los wow, 90, estaba pero me doy interesante. cuenta que a los fans les gusta mucho, es espectacular. Sí, 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 esa es una serie muy chévere. Y la última por la que conocí al hombre gigante como tal fue la de Los héroes más poderosos de la Tierra, que si no estoy mal, esa salió en el 2010 creo. Y bueno, ahí fue donde yo conocí a la mayor parte de personajes y empecé a buscar y bueno, tuve la fortuna de ir a esta librería y encontrar allí pues el tomo que te digo. Claro, claro, te entiendo. Entonces tú sí cuando eras como que niño, así como, y tu familia era muy geek, supongo, o estaba muy metida en ese mundo, o un poco también les gustaba, y tú entraste a ver las series de animación y luego dijiste, ah, ahora quiero adentrarme un poco más y irme a los cómics, algo así más o menos. Pues mi familia era muy superficial, o sea, no era tan metida como yo lo soy ahora. O sea, ellos eran más como por, pues los niños deben ver caricaturas, la Ok, caricatura es ok. chévere, entonces se quedan mirando. Pero siempre han sido fanáticos como de la ciencia ficción un poco. O Ya sea, veo. no coleccionan nada, no les gusta coleccionismo como tal, pero sí les gusta mucho como ver ese tipo de películas. Si ven, por ejemplo, no sé, Star Wars o Terminator, que son películas de ciencia ficción y como que eso les llama bastante la atención. Yo diría que son como unos fanáticos, Casuales, claro, pero los casual, casuales. Sí, sí, claro. sí. Está muy chévere, porque como dices, a veces a algunas familias depende también, como que, o, como que no mucho les gusta eso, y otras también que son como que el padre y la madre son como que van a convenciones, ¿no? Y como o son Sí. muy geeks o son como que lo completo, como que no lo entienden así, es interesante Ajá, escuchar cada sí. historia porque es... Sí, pero ellos nunca se animaron a leer un cómic, por ejemplo. Entonces, eso ya es como más cosa mía. Ya veo, ya veo. Y tú tienes como que algún hermano también, pero a veces los hermanos mayores te adentran más a eso, o tú siempre te nació de ti nada más y... No, pues hubo un tiempo en el que sí leía con mi hermana, pero Ujú. ya, o sea, creo que fueron más gustos, ¿no? Porque a mí me llamaron la atención bastante ahí ya un tiempo y después muy casualmente, entonces tampoco fue como tienes que leer esto, sino más bien le contaba las historias y eso le gustaba bastante escucharlas. Ya veo, interesante. Y bueno, antes de entrar a tus cómics favoritos en general, solo te quería preguntar algo porque me parece interesante. Yo conocí una vez, es que he conversado a veces con personas así en las convenciones y todo, a ciertos fans del cómic que me dijeron que cuando se metieron eran como que muy fan de Marvel y DC y todo, pero luego querían adentrarse más a como Dark Horse, Image, como que a los otros cómics porque decían que no era cool como leer las compañías mainstream. ¿Alguna vez tú sentiste eso, que había gente que te decía, ah, pero no es cool o no es chévere, mejor métete a leer? Porque eso le pasa a algunas personas, pero algunas dicen como que no voy a leer, como le pasa lo mismo a los fans del manga, ¿no? Cuando leen el Shonen Jump, ¿no? Y le dicen, ah, como que siempre hay otras personas que dicen, pero hay que ser más cool y leer estas cosas independientes. ¿Te Ujú. pasó algo así o tú siempre solo te ha gustado Marvel DC y luego dijiste, cómo fue tu historia ahí? Si has tenido esa experiencia o quizás nunca la has tenido así de... Pues así de fuerte, ¿no? Pero sí he visto muchas personas que son así. Y es, o sea, yo por ejemplo no le veo nada malo en que tú leas un tipo de compañía o tipo de historia, a fin de cuentas, pues para eso están, ¿no? Las historias en sí. Pero yo desde el principio siempre fui muy curioso con otro tipo de lecturas de cómic, como lo que te decía, por ejemplo, Ujú. encontraba un cómic de Tintín o uno de Scott Pilgrim, y Claro, así, por sí, sí, me ejemplo, pasó. fui avanzando hasta otro tipo de historias y ya me encontraba con historias más fuertes, un poco más Claro. maduras, no tanto oscuras, sino como maduras.
pero eso es como lo que yo trato de hacer un poco con el contenido que hago, ¿no? Recomendar historias de cómics de superhéroes o de compañías muy, muy grandes como son Image o Marvel o DC, que incluso están en un nivel mucho más amplio, pero también Ajá. recomendar como historias de autores independientes, ¿no? Como, no sé, se me ocurre ahorita La Ventana Rota o Black Sad, que Black Sad sí es un poquito más conocido. O Mouse, que Mouse también tiene su Sí, sí, fama, lo pero no es leemos. tan popular. Entonces, como que a mí me gusta, o sea, no critico a nadie que si quiere leer cómics de superhéroes lo haga, Claro, pero siempre traigo de vez en cuando una lectura un poquito más chévere que se aleja un poco de ese género, pero no lo desmerita, sino que le agrega un toque más. Es como la animación un poco, es como tú puedes ver, no sé, Kung Fu Panda y saber que es una película muy buena y al mismo tiempo ver Pinocho de Guillermo del Toro y también distinguir que son ambas buenas producciones. claro, y una es más para un público más comercial y otra más para un público más independiente. Ajá, sí, sí, sí. Entonces tú en sí te considerarías, Baru, un fan de los cómics o un fan de Marvel y DC. Como Yo que, diría más un fan de los cómics, sí. ya veo. Dime, dime, dime. No, aunque, o sea, yo me considero más un fanático de cómics, pero Ujú. obviamente sí, también diría que soy fan de Marvel y fan de DC porque pues los leo, los consumo y soy fan de ese tipo de narrativas. Claro, claro. Y bueno, antes de pasar al siguiente tema, porque me da curiosidad, pero es interesante porque cada quien tiene una historia distinta, lo me he dado cuenta. Ujú. ¿Has leído alguna vez manga o te ha interesado ese mundo o siempre has sido más hacia el mundo occidental, hacia los cómics? No te has dado curiosidad al manga, por ejemplo, o el anime. Sí, sí, sí lo leí. Hubo un tiempo en el que hice como un recorrido de cómics del mundo y dije, ah, mira, aquí en Latinoamérica hay diferentes cómics como Condorito, Mafalda. Entonces Ujú. empecé en ese recorrido también estaba el cómic europeo, el cómic japonés, que pues es el manga, pero no Claro, conecté tanto con el estilo. O sea, hay historias que yo he leído del manga y que me gustan como por ejemplo Akira o Ghost in the Shell claro, o Record of Ragnarok, pero hay otros como que con los que no conecto tanto. Hay una variedad infinita de mangas, hay varios títulos, pero como que los leo muy ocasional. O sea, no soy claro. tan seguidor del manga, pero de vez en cuando leo alguno. Claro, claro. Entonces, ¿te considerarías más como que un fan hardcore de los cómics y un fan casual del manga? Como si hay algo interesante el manga, dices, bueno, soy de mente abierta, lo leo, me llama la atención, pero no es como los otaku, digamos, que tú estás como que todo el Sí, tiempo metido en eso. sí, yo sí creo. Igual, pues no sé, o sea, yo sí siento que tengo más afinidad al cómic europeo, al cómic norteamericano, pero Ajá. no desestimo ni paso la oportunidad de leer un cómic latinoamericano o un cómic Japonés, claro. japonés que me llame mucho la atención. Lo entiendo. Y, vale, y una pregunta, ¿cómo así? Porque es que yo me he dado cuenta que a la gente le gusta mucho los cómics versus el manga, así. Y desde tu perspectiva, ¿por qué sientes que como que tienes más afinidad hacia el cómic norteamericano o europeo y no al manga? Como qué es lo que no te gusta mucho del manga o no, como que no logras conectarte con el manga. Pues yo creo que fue más que nada la influencia cultural que tuve, ¿no? Porque si bien yo veía animes de niño, pues los más populares, no los que son tan de nicho, sino los más grandes, ponle como Doraemon o Los Caballeros de Zodiaco o Dragon Ball, y creo que Claro, fui más marcado por este tipo de series que son de superhéroes, como la Liga de la Justicia, Los Cuatro Fantásticos, Iron Man, había una serie de Iron Man, Aventuras de Hierro se llamaba. ujú, Entonces yo fui más marcado por ese tipo de narrativas. Entonces esas son las que captaron mi atención bastante. Creo que por eso soy más afín a ese tipo de cómic, pero pues eso no, o sea, me pasa, me pasa un poco con el manga, lo que me pasa con algunos títulos de Marvel, pero en mayor cantidad. Por ejemplo, hay títulos de Marvel que yo digo no me interesa leer porque son de pronto títulos que son para niños o son para un público específico y a mí no me atraen.
Y me pasa un poco lo mismo con el manga. Hay títulos que no me atraen, pero hay otros como que me llaman la atención y eso sí les doy una oportunidad. Ya veo, ya veo. Ahora hay que entrar a tus cómics favoritos. Como, ¿por qué no nos cuentas? Porque yo me he dado cuenta que a la gente mucho le gusta eso. ¿Por qué no nos cuentas tu cómic favorito y luego Ujú. el cómic que no te gustó para nada? Bueno, pues títulos hay varios, ¿no? Porque casi siempre hay historias como que te cautivan o no lo hacen. La más reciente, por ejemplo, que me cautivó fue una que se llama Ghost in the Shell, que es de un mundo apocalíptico donde la gente está consumida en las máquinas y hay como que en Japón, en Tokio justamente, la única reserva del mundo como que es natural. Entonces ahí hay una aventura súper chévere. No, perdón, me equivoqué, te dije Ghost in the Shell, ¿verdad? Claro, ese era tu manga favorito. Cuéntanos No, tu no, manga no, favorito sí, y luego nos cuentas de tu cómic favorito. ¿Qué tal? es Para que que... los confundí, perdona, justamente por lo que hablamos anteriormente Claro, no, de no, esta no te preocupes. historia. Cuéntanos de tu manga favorito. Termina con Ghost of the Shell. Luego nos cuentas de tu cómic favorito y luego cuentas de el manga que odiaste y el cómic que odiaste. Porque a la gente le encanta eso. Ya, ¿Qué ya. es lo que te gusta demasiado y lo que odias demasiado? Cuéntanos, cuéntanos de Ghost of the Bueno, pues de manga como tal, sí, Ghost in the Shell es una historia muy, muy, muy chévere. No, no sé si es mi favorita, pero la puse a colación porque la confundí con otra historia de cómic que es un poquitín similar en algunas nimiedades. Entonces por eso lo confundí, pero sí me parece que es una historia muy, muy buena. Y de manga, historia mala todavía no me he topado. Como que no he dicho una que diga, esta definitivamente es horrible. Pero en el Claro, claro. cómic, ahora sí, en el cómic, ahora sí, Bueno. ya te doy con el nombre exacto que era Tokyo Ghost. Ok, ok, Tokyo Ghost, Sino sí. que como es Me suena, Ghost, me suena. sí, como es Ghost, la confundí y dije Ghost in the Shell, pero se llama Tokyo Ghost, es escrita por Rick Remender, que es uno de Ajá. mis escritores favoritos, y ese sí va de lo que les comentaba de la historia del mundo futurista. Ese es como el último que yo dije, es una cosa Sí, sí. Es de increíble, Image, muy ¿no? bien hecha. Dime. Sí, es de Image. Sí, sí lo vi una vez. Lo he leído Sí, un poquito. Sí, es muy buena esa es muy historia. bueno. Sí, sí lo leí. Ajá. Otra historia muy buena de cómics que encontré hace O poco cuéntanos se más de llama... Ghost, si es que quieres, porque justo estoy Sí, familiarizado y ahora lo que veo es, en realidad es interesante porque Matt Hollingsworth, lo estoy viendo ahorita, acá lo puse en Google, justo estaba, los colores que usa son similares al cómic europeo, el Van de Cine, y bueno, ajá. como que, dime si quieres desplayarte, como qué te gustó de Tokyo Ghost, o un poquito para... Bueno, yo creo que lo que más me gustó de esta historia es como los personajes, porque hay una historia de amor un poquito interesante y cómo la historia va tomando forma, ¿no? Cómo el pasado de los personajes los va cada vez poniendo retos, cómo eso lo incluye en un mundo pues que está a punto de destruirse y que necesitan recursos naturales y la forma en cómo quieren obtener esos recursos. Entonces creo que eso es lo que más me capturó de esa historia. Em, Así que sí, ese es como uno de los títulos que más me han gustado últimamente. Y el arte está bien, bien Y el chévere. arte, sí, es A los que dibujado, si mal están no viendo recuerdo, está, por, sí, destaca mucho, lo puedo ver desde acá y muy ajá, bueno. sí, Sean Gordon Murphy, si no estoy mal, fue el que lo ilustró. Sí, sí, sí. Eso. Y una historia de cómics que a mí no me haya gustado mucho. Que odiaste así, o... Uf, bueno, no me gustó para nada. Hay una historia de Harley Quinn. Pero no recuerdo el nombre, creo que era entre bromas y chistes, algo así. Ese cómic no me gustó para nada, fue como chistes sin sentido, mal escritos, y fue como de lo último que yo he dicho, no, esto no me gustó. Pero es uno de los volúmenes de Harley Quinn, de los primeritos que le sacaron individualmente al personaje. Preludios y chistes malos se llama, así se llama el cómic. Ya. Y sí, son chistes muy malos. Y bueno, sí, en general, porque yo veo que, no sé, bueno, has debido escuchar todo esto de woke, ¿no? Como que es algo político de a veces ciertos cómics son muy políticos, ¿no? No sé si has escuchado Ujú. de eso. Sí,
como a ciertos fans para nada les gusta Harley Quinn porque les parece mucho que entra... Yo soy como que más objetivo en eso, entonces no estoy tan metido en ese tema político, pero sí he escuchado que como que no les gusta Harley Quinn porque les parece muy feminista, que trae mucho de estas ideas, ¿no? Ya. Si tú deseas comentarnos de eso, ¿qué opinas? Pues Sobre el canal. yo creo que los cómics siempre han sido políticos. O sea, siempre han tenido un enfoque social o político. Por ejemplo, Maus es una historia, una crítica a a la Segunda Guerra Mundial, Claro. o si nos metemos más como en historias específicas, por ejemplo, Superman Legado es una crítica también al individualismo de las personas. ¿Qué otra historia se me viene a la cabeza? Red Son también es una historia enfocada a eso. La misma Civil War hace una apología a a las consecuencias de la privatización de una fuerza militar. Entonces, yo sí creo que cada cómic tiene su enfoque y lo bonito de los cómics es que son diversos. Entonces, si bien puedes encontrar un cómic que tenga una narrativa más inclinada a cierto tipo de ideologías, siempre vas a encontrar un cómic contrario a ese tipo. Creo que eso depende mucho de la ideología del personaje, porque por ejemplo, no sé, se me ocurre Batman, que es un superhéroe millonario, puede estar más acordes a políticas, ponle liberales Claro, de sí, de ese derecha. estilo, ajá, pero si tú ves Superman o la Mujer Maravilla, vas a encontrar que sus valores y su tipo de pensamiento concuerdan con la ideología de sus compañeros, pero también están enfocados en otro tipo de perspectivas, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta de los personajes, que podrán ser comerciales y todo, pero cada quien tuvo y tiene su propia perspectiva y su propio aspecto social, político, filosófico, etcétera, etcétera. Ya. Entonces tú en ese tema político eres abierto y lees diferentes, digamos, en el espectro político lees diferentes libros y no eres como, digamos, ciertos fans que tienen ciertas ideologías muy marcadas y si un Sí, o cómic sea, habla de algo como que lo rechazan, algo así, ¿no? sí, a mí me gusta consumir todo lo que esté bien escrito, porque eso es algo que toca bastante ese aspecto, porque una historia puede tener su enfoque político y su enfoque social, pero si está mal escrita, pues uno tiene que decir que está mal escrita, y por decir que está mal escrita no pueden categorizarte con otros títulos. Y lo mismo pasa cuando una historia es buena, pero tiene ideología y tiene construcción o se ve como influida por otro tipo de esferas, hay que decir que está buena, por más que lo toque, o al menos esa Claro, es el como sesgo el área político, a que yo, pesar ajá, del sí, es sesgo como el área político. que yo miro, ¿no? Tratar de no ver tanto tratar de no atacar al cómic, entre comillas, atacar por por su contenido, sino por su historia, que es lo que a fin de cuentas es lo que importa. Claro, claro. Interesante. Excelente. Entonces creo que se nos está. Tenemos 5 minutos. Creo que una pregunta más, y luego vamos. Ok, entonces, bueno, cuéntanos más, como ya nos contaste del universo de DC, creo que no es tan relevante. Cuéntanos un poco más de tu canal, Baru, como cómo te iniciaste en tu canal y cuáles son las metas para tu canal. Y Ok, bueno, pues yo inicié Baru en el 2019, si mal no recuerdo, cuando estaba ya a punto de graduarme de la universidad. ujú, Allí yo empecé a publicar reseñas de películas y de series que yo consideraba interesantes, pero después, como llegó la pandemia y todo, lo dejé abandonado y abrí simplemente un canal de Twitch y de Facebook Gaming, me acuerdo. Entonces, a partir de ahí yo empecé a hacer gameplays, a conversar, a hacer directos todos los días, pero a finales del anterior año y este año ya me entró como las ganas de llevarlo a otras esferas, ¿no? Como decir, quiero grabar videos recomendando cómics o hacer críticas de una escena de una película que me haya gustado o no me haya gustado. Entonces empecé ya a ampliar la marca y ahora claro. pues estoy en YouTube, en TikTok, en Twitch y en Instagram. Esas son las cuatro redes que yo manejo de momento. Ya veo. Y bueno, cuéntanos de Twitch porque yo estoy muy interesado en saber un poquito más en sí cómo funciona la plataforma y cómo es diferente a YouTube, porque me parece que es más interactiva. Pero escucho mucho de Twitch, pero no estoy tan familiarizado.
Sí, pues la ventaja que yo le veo a Twitch es que, o sea, la cercanía que tienes con las personas porque todo es en vivo. Entonces yo, por ejemplo, hoy a las, no sé, 4 de la tarde, por ejemplo, enciendo stream en Twitch y de repente algunas personas, algunos amigos se conectan y podemos conversar ahí en vivo. Entonces, si yo hablo de algún cómic y ellos tienen alguna duda, se las contesto en vivo. O si quieren ver algún tráiler que ha salido, pues lo vemos juntos. O si de pronto quieren jugar o yo quiero jugar una campaña, un juego cooperativo, pues también aprovecho el espacio para hacerlo. Entonces, esa ha sido como la mayor ventaja que yo le he visto a Twitch y me ha gustado mucho como que estar allí. De Ya momento veo, ya procuro veo. hacer directos 2 horas al día, pero hay veces como que se choca con el trabajo y me toca reducir. Interesante. Entonces, Twitch en sí es todo en vivo y los fans te hacen preguntas mientras que explicas de ciertos temas. Sí, Pueden pues ver, jugar en mi videojuegos. caso sí. Hay gente de todo tipo, hay gente que solamente juega o hay gente que da conciertos en vivo. Es muy diverso la plataforma. Ya veo. ¿Y tú, cuando estás en Twitch, también es todo acerca de cómic y las películas o también hablas acerca de videojuegos? Sí, yo también juego en Twitch. Yo por lo general dedico 1 hora o media hora a conversar, a charlar o a responder preguntas y las otras 2 horas pues las dedico a jugar. O ¿Qué juego sí, más que nada estás eso. jugando últimamente? Bueno, pues ahorita estoy jugando una campaña que se llama Watch Dogs. Después que cuando la termine pienso seguir con Assassin's Creed Odyssey, pero también tengo juegos cooperativos que me gusta jugar con amigos y con seguidores, que son por ejemplo Fall Guys o Apex Legends o Fortnite, entonces son muy al azar los juegos, la verdad. Ya veo, ya veo. ¿Y eres un gran fan de los videojuegos o más de los cómics y un poquito juegas aquí y acá? Creo que soy más de los cómics, porque de los videojuegos me gustan mucho, pero no les sigo tanto el lore como lo hago con los cómics. ¿Sabes? Es como, creo que la única saga a la que le he seguido el lore que tiene es la de Assassin's Creed. Del resto, soy un poco ajeno al resto de lo que conllevan los juegos. Ya veo. Bueno, Maru, se nos está acabando el tiempo, pero muchas gracias y algo que quisieras decir a los fans o unas palabras de despedida para los fans. Eh, bueno, pues nada, agradecerte a ti por la invitación, estuvo súper, súper chévere. Me gusta un montón hablar de cómics, de la importancia que tienen, de todas las esferas que ellos tocan. Entonces a mí me agrada bastante y estos espacios pues son súper chéveres. Nada, invitarlos a que lean cómics, a que no se cohíban por un solo género, sino que exploren mucho más. Allí en mis redes sociales, que me pueden encontrar como Barugeek, pues les tengo recomendados los que quieran para que ustedes los busquen, los lean, los compren. Y nada, agradecerte por la entrevista a ti. Muchas gracias, Maru. Y un gusto haberte tenido aquí en el programa y nos vemos la próxima. Seguramente en el futuro quizá hagamos otro. Va, así que así sea. Saludos.